Pues ya, muchísimas gracias a todos y a todos. Hay una situación extraordinaria en este momento. La jefa de unidad, Rocío González Higuera, tiene un problema para conectarse. Al parecer hay que dar de cuenta, de alta unos correos y tuvimos problemas en la conexión con Zoom. En ese sentido va a pasar algo extraordinario. Tendré que dar la bienvenida, la inauguración y después pasaré a la moderación. De una vez les aviso que voy a tardarme un poquito más de tiempo de lo que se había pensado. Evidentemente tengo unas líneas que me acaba de mandar la jefa de unidad, Rocío González, para platicar cuál sería la apertura. Sé que no voy a tocar todos los temas que ella trataría, sin embargo voy a intentar de hacerlo de la mejor manera. Entonces, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. A nombre del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas, y de la jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, me permito decirles que es un placer estar aquí para inaugurar el Seminario Internacional La Política Migratoria México-Estados Unidos en la Era Biden. Desde hace unas semanas somos testigos del anuncio de cambio de paradigma de la política migratoria de los Estados Unidos y es necesario comenzar a discutir sus alcances. Les recuerdo que los lazos con este país han sido y seguirán siendo una relación de iguales. Por eso considero debemos pensar estos cambios de ambos lados de la frontera y desde diferentes perspectivas, considerando los problemas compartidos y haciendo más simétricos los costos de las políticas que involucran la movilidad de miles de personas que entran, que transitan y que salen de México para internarse en los Estados Unidos. Durante estos 2 días de seminario tendremos este espacio de reflexión colectiva y lo vamos a compartir con personas con muy amplia experiencia en migración y en política migratoria. Desde la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, se crean estos espacios porque somos convencidos, la maestra González Higuera y el propio subsecretario nos han convocado a la reflexión, nos han convocado a recibir críticas, a hacer críticas, a escuchar las propuestas, porque se parte de la idea de que el trabajo conjunto es básico para el quehacer político y más aún si hablamos de personas y de sus derechos humanos. Para comenzar, un reconocimiento a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la Unidad de Política Migratoria a cargo de la maestra González Higuera por todo el empeño y las gestiones, a quienes están siguiendo la transmisión. Quiero también agradecer a quienes nos honran con su participación. Destaco la presencia y participación de 2 organizaciones que agradezco por una visión experta, crítica, propositiva e innovadora. Por supuesto, a Jorge Vidal Arnaud, representante de Save the Children, una organización que se caracteriza por el importantísimo trabajo para la protección de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la participación de Stephanie Brewer, quien es directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. El día de mañana nos va a acompañar una visión de 3 centros académicos de excelencia en México y Estados Unidos. Ya mañana podemos platicar sobre eso. Son instituciones que se caracterizan por su trayectoria, por ser, en realidad, son imparciales y por sus esfuerzos para que el conocimiento se traduzca en cambios para las personas migrantes. Mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar y compartir puntos de vista con la doctora Tigao del CISTAN, Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, con la doctora Masferrer del Colmex, del Colegio de México, y con el doctor Andrew Seeley, el presidente de MPI. Para comenzar los trabajos, me permito plantear algunas razones por las que la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, por instrucciones directas de la jefa de la unidad, hizo este seminario internacional. Cómo podemos abordar temas de gran relevancia para la vida de hombres, mujeres, niñas y adolescentes que emigran buscando diferentes opciones de vida. Con la llegada de una nueva administración federal en los Estados Unidos se generaron muchas expectativas en prácticamente todos los ámbitos. Sabemos muy bien que se han revertido algunas de las propuestas o algunas de las medidas, que adoptó la administración del presidente Donald Trump. Para este seminario es de particular interés las relativas a las restricciones a los viajes de ciertos países por cuestiones culturales, ¿no? A ese nivel, cuestiones culturales y de seguridad, a la construcción del muro fronterizo o a la suspensión del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, famoso DACA o DREAM Act. De las personas expertas, quiero asegurar que desde su experiencia y visión en la política y la movilidad nos llevarán a pensar sobre una posible forma
en la que la reforma migratoria en Estados Unidos operaría cambios profundos en el sistema de refugio, en los sistemas de protección de los protocolos de migrantes, que pusieron una situación muy difícil. El MPP puso una situación muy difícil a miles de personas migrantes en nuestra frontera compartida desde el año ya 2019. Las propuestas de Biden en materia migratoria son profundas y ambiciosas. Con ellas se responde a demandas históricas dentro y fuera de Estados Unidos, y es por eso y otras razones que consideramos necesario reflexionar sobre las posibilidades reales de una agenda común, ¿no? Las posibilidades de avanzar a partir del Congreso en Estados Unidos. Para plantear estrategias integrales es importante que entendamos el impacto que estas reformas pudieron tener en las personas migrantes dentro y fuera de Estados Unidos. Del mismo modo, es necesario proyectar las estrategias, proyectar las acciones que tanto en México como en otros países de América Latina pueden utilizarse para tender puentes y generar sinergias en la región. Lo que escucharemos, lo que discutiremos en estos 2 días se convertirá en los insumos claves para que desde el Gobierno de México se siga diseñando y dando puntual seguimiento a la política migratoria como se ha venido haciendo hasta ahora, buscando una visión de mediano y largo plazo que permite no solo responder al contexto, sino mirar al futuro. Por eso, este seminario internacional y otros espacios que impulsamos desde la Secretaría de Gobernación se erigen como un espacio inclusivo. Queremos escuchar, queremos incorporar las voces de distintos actores que intervienen en el fenómeno migratorio en la región, que lo estudian, que lo atienden, que lo trabajan en el campo y en las oficinas. Huelga decir que dentro de nuestros escuchas están varios migrantes que estoy convencido aportarán sus comentarios, sus dudas e incluso sus experiencias de vida. Así que, si me permiten, no me voy a alargar y voy a pasar la voz a la moderación, que voy a hacer yo, es un poco esquizofrénico, pero si me permiten diciendo, son las 11:11, ya damos por inaugurados los 2 días de trabajo de este seminario internacional denominado La Política Migratoria México-Estados Unidos en la era Biden. Muchísimas gracias y si me permiten empezaremos ya con este seminario, agradeciendo la presencia ya de nuestros 2 participantes y me voy a permitir hacer una muy pequeña reflexión. Me parece que ya se comentaron algunos datos fundamentales. Les comentaba hace un momento a nuestros panelistas que el Centro de Estudios Migratorios decidió esperar algunas semanas después de la llegada de Biden y Harris a presidencia y vicepresidencia respectivamente, como para empezar a preguntar con la cabeza más fría si lo que se promete en realidad es un cambio de paradigma, es un cambio en los modelos explicativos e interpretativos de la realidad, o solo es un cambio de discurso, ¿no? Eso es lo que queremos discutir. Es decir, ¿existen elementos reales para echar a sonar las campanas o se trata solo de una nueva forma de comunicación en la que los modelos de securitización siguen vigentes, pero están detrás de una campaña que esconde lo que representa? Yo estoy pensando, junto con el equipo del Centro de Estudios Migratorios, por ejemplo, en la anunciada regularización de 11 millones de personas, ¿no? 11 millones de personas que actualmente viven en Estados Unidos de manera irregular. Hay que pensar si es una verdadera política radical o tan solo es una negación en la que una negociación en la que a cambio de regularización se pedirá securitización en otros estados nacionales. Al final, nuestro trabajo en el Centro de Estudios Migratorios y el trabajo de quienes se dedican a las ciencias sociales es develar lo que subyace a las conductas. En este caso, lo que subyace a los cambios de discurso, e insisto, a los posibles cambios en las políticas migratorias. Me parece que el seminario promete, porque las personas que aceptaron la invitación están como muy claras en poner ideas y reflexiones al centro de la reflexión. Nuestro panel está conformado por representantes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, y por personal de Save the Children. Yo estoy convencido de que sus participaciones nos darán muchas visiones sobre la agenda migratoria en la nueva administración Biden, particularmente desde el punto de vista internacional. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestros participantes para que comencemos con el diálogo y lo podamos hacer de la manera más fluida. El día de hoy, en este primer día del seminario, nos acompaña Stephanie Brower. Ella es abogada por la Facultad de Derecho en Harvard. Actualmente es directora para México y Derechos Migrantes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Ella estuvo en México durante más de 13 años como integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el famoso PRO. Asimismo, quiero agradecer la presencia de Jorge Vidal, actualmente director de programas de Save the Children en México, y que cuenta ya con más de 20 años de experiencia
Él es especialista en programas de desarrollo comunitario y de educación y fortalecimiento institucional con énfasis en niños, niñas y adolescentes. A los dos, muchísimas gracias por acompañarles. Me voy a permitir explicar cómo está estructurado este evento. Tanto tú, Stephanie, como tú, Jorge, tendrán hasta 25 minutos para comentarnos, presentarnos sus reflexiones en torno a las políticas migratorias en la era Biden. Al terminar ambas participaciones, abriremos un espacio para el intercambio y se recuperarán preguntas o comentarios de la audiencia. Estaremos reunidos en un espacio de casi 2 horas. Comentarles que ya estamos transmitiendo en directo por Facebook Live y que de ahí estaremos sacando los comentarios que nos llegan, igual que a la cuenta de Twitter de Rocío y lo que pase en la unidad. Dicho lo anterior, voy a ser muy breve ahora sí, el contexto, las recientes transformaciones que me parece que es importante que consideremos en estos 2 días de análisis e intercambio. No voy a mencionar todos los ejes, pero me parece que estos ejes ya nos dan tela suficiente para recortar, nos dan tema suficiente para analizar, ¿no? Desde este cambio de administración y este posible, insisto, para mí, posible cambio de paradigma, quiero destacar algunos puntos que creo podrían abrir boca. Uno, ¿no? El primero es que efectivamente hay un cambio en el discurso y las propuestas en torno al asunto migratorio en la administración Biden-Harris. Se recuperaron a las personas como elemento fundamental en Estados Unidos. No está de más recordar que la administración anterior, las personas migrantes eran los enemigos y quienes atentaban contra la soberanía de un país, ¿no? Ahora se recuperan en el discurso como un elemento fundamental. Me parece interesante mencionarlo. Otro eje de este cambio es el trabajo en conjunto con México y Canadá como socios y no como adversarios. Hay un programa de regularización del que ya hablamos, son personas que están en una situación migratoria irregular y personas trabajadoras temporales. Hablamos de 11 millones de personas. Otro eje es el fortalecimiento a la atención de casos de asilo y refugio en las cortes. La idea de revertir la política de separación familiar de personas migrantes, poner fin a los protocolos de protección a migrantes en MPP, que como tratamos hace un momento desde el 2019, puso un aprieto a muchísimas personas en la frontera compartida. Y un punto fundamental que también habrá que analizar es terminar con la construcción y fortificación de tramos de muro fronterizo entre estos dos países. Les platico rápido, algunas entidades del norte de México se han caracterizado por su intensidad migratoria, ¿no? Hay zonas fronterizas que están con muchísimos habitantes de otros países, por supuesto centroamericanos, pero también hay presencia de Cuba, presencia de Haití, del Congo, de la India, del Camerún, incluso Pakistán. Entonces estamos hablando no solo de los flujos, digamos, históricos, sino de flujos extrarregionales, de flujos regionales, etc. El año pasado, 2020, hay que comentarlo, convergen varias cosas. Pensemos en estas zonas fronterizas, está el MPP, pero además está el COVID-19, que hay que decirlo, no ha terminado. Esto develó muchísimas cosas, que es una fundamental para el Centro de Estudios Migratorios. La infraestructura de los gobiernos locales y de los gobiernos federales no son suficientes. Esto ha colocado presiones sobre la capacidad de infraestructura y de respuesta en distintos contextos de atención a las personas migrantes que hay que pensar, ¿no? Es en ambos lados de la frontera. Esta situación naturalmente se conjuga con otros asuntos que forman parte de los contextos de movilidad, los que vamos a profundizar este día. Para darle paso a Stephanie de Brouwer, hay que comentar una última cosa. México tiene la presencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración. Esto nos alegra mucho porque nos da la oportunidad no solo de entender qué es lo que está pasando, sino de impulsar en toda la región el enfoque de derechos humanos para las políticas migratorias y, por supuesto, trabajar en asuntos prioritarios en esta agenda compartida. Uno de esos asuntos es la trata y tráfico de personas. Se ha podido avanzar en los grupos de trabajo de la conferencia. Les doy algunos datos. Sabemos que en 2019 el 70% de las personas centroamericanas devueltas de Estados Unidos y que pasaron al menos en un año en aquel país utilizaron un coyote para cruzar la frontera norte entre México y Estados Unidos. La encuesta de migración de la frontera sur dice que las personas pagaron en promedio $4,559. Tomando en cuenta este panorama, nada halagüeño, vale la pena pensar cómo el cambio en la administración en Estados Unidos puede repercutir en las agendas. Los procesos migratorios son largos, son complejos, por lo que hay múltiples formas de abordarlos. En ese sentido, quisiera invitar a Stephanie Brouwer para que nos comparta los análisis y las perspectivas
de estos y otros temas en la migración que se han identificado para la región desde WOLA. Muchísimas gracias y adelante, Stephanie, por favor. Muchas gracias por la invitación a analizar temas tan importantes. Son muchos temas, entonces voy a tratar de mencionar brevemente por lo menos 3 grandes bloques, ¿no? Que serían las propuestas impulsadas por la administración de Biden en la frontera para revertir, en este momento, revertir más que nada las políticas implementadas por la administración de Trump. También las propuestas de regularización y de otras reformas al interior de Estados Unidos, es decir, frente a la población migrante que ya esté en Estados Unidos, y finalmente también las propuestas de reforma, de colaboración, de cooperación regional y para abordar las causas raíces de la migración, especialmente de la migración forzada desde el Triángulo del Norte, que sería otro de los 3 grandes bloques. Cada uno de esos bloques de propuestas y de acciones va a tener sin duda un impacto en México, un impacto en la región, un impacto para la población mexicana y latinoamericana que radique en Estados Unidos. Y precisamente trataré de analizar, por lo menos de manera preliminar, o de contestar esta pregunta, ¿no? que hace en el sentido de que estamos ante cambios en el discurso, estamos ante cambios radicales. ¿Cuáles son las posibilidades de que se concreten estas propuestas de reforma muy ambiciosas? Y todo eso, pues, ¿qué implicaciones tiene para México y para la región? Debo decir que si bien, como dice, esperaron unas 3 semanas o casi 3 semanas para convocar el espacio, todavía, desde luego, estamos en una primera fase o en un momento muy, muy temprano en la administración de Biden. Biden ciertamente mostró desde su primer día con una primera ronda de órdenes ejecutivas, ahora son 2 rondas de órdenes ejecutivas y varias acciones y anuncios, mostró desde su primer día que el tema migratorio, el tema de la frontera y de revertir las políticas más nocivas de Trump son prioridades para él y para su administración. Entonces, sí, ya hay mucho de qué hablar, pero estamos todavía en un momento un poco raro, necesario, de transición, en el que, si bien por un lado estamos ya viendo cuál es la visión grande a largo plazo de Biden en temas migratorios, tampoco está en posibilidades o tampoco se entiende en posibilidades de implementar de un día al otro esas propuestas y reformas, sino que primero tenemos que superar la etapa inicial de revertir las políticas de Trump. Entonces, no estamos todavía necesariamente viendo cuáles van a ser los mensajes, las acciones, las prioridades de la administración a largo plazo o durante los próximos 4 años. Estamos viendo cuáles son, en este momento, mensajes y acciones inmediatas y procesos para ir revertiendo esta serie de políticas de Trump. Creo que es importante tener esa claridad para no saltar a conclusiones en este momento, para no pensar que ya estamos viendo, ya hemos visto, ya hemos entendido cuál va a ser la política de la administración, ¿no? Estamos viendo más bien una respuesta necesaria a la crisis que Trump heredó a la administración de Biden. Bueno, entonces, ¿cuáles acciones hemos visto hasta ahora? Hemos visto el anuncio de una propuesta legislativa de una ley, la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021. Voy a tocar un poco más adelante algunos de los temas centrales en esa ley, pero representa, como hemos dicho, una visión ambiciosa de transformar el sistema migratorio, de transformar el estatus migratorio de hasta 11 millones de personas en Estados Unidos, pero también los procedimientos de asilo, de recepción de personas, la integración de personas,
los norteamericanos nuevos, como dice Biden, en la sociedad de Estados Unidos, pero también incluyendo este programa para abordar causas raíces de la migración en el Triángulo del Norte. Entonces, es una amplia gama de transformaciones y propuestas que está contenida en esta propuesta legislativa. Pero al mismo tiempo, y voy a regresar a esa propuesta más adelante, al mismo tiempo, mientras tanto, el presidente Biden ha ido emitiendo órdenes ejecutivas para, en la medida de lo posible, ¿no?, sin una reforma legislativa todavía, ir desmantelando las políticas de Trump y avanzando en estos tres bloques: el bloque frontera, el bloque interior de Estados Unidos y el bloque cooperación regional. Por razones muy entendibles, hay ciertos temas que para la población de Estados Unidos han recibido mucha atención y han provocado mucha preocupación y que han sido temas prioritarios hasta en las elecciones pasadas, en los debates presidenciales, son temas que han recibido pues mucha atención también mediática. Por ejemplo, el tema del muro fronterizo. Sin duda es una de las acciones de Trump que sí tuvo impactos muy reales en la vida de las personas, en la salud y la vida de personas migrantes, también en la destrucción del medio ambiente, también en provocar problemas de todo tipo y daños irreversibles en comunidades fronterizas. Pero ese muro en realidad no es la razón o el motivo principal o la forma principal en la que la administración de Trump cerró el acceso al sistema de asilo en Estados Unidos. Es decir, sí tuvo impactos reales, que para nada los estoy minimizando, pero también tiene un impacto muy simbólico como un símbolo de odio y no fue tan eficaz como barrera. O sea, si la meta fuera frenar la migración, pues obviamente un muro ni impacta en las causas estructurales de la migración. Siendo un muro de cobertura de solamente una parte de la frontera y un porcentaje mínimo en realidad de la frontera, construido más que nada en zonas remotas donde la demora causada por tener que escalar un muro, pues a lo mejor ni impacta tanto en los flujos migratorios. Pues en sus términos no fue una acción eficaz para lograr siquiera los objetivos de la administración de Trump. Pero por estos daños y este impacto simbólico y real en la frontera, sí ocupó un lugar central en las preocupaciones de la población de Estados Unidos. Entonces, en ese tema, Biden actuó de manera muy inmediata para poner en pausa toda la construcción del muro. Y en efecto, hasta ahora está en pausa y ahora empieza el trabajo de analizar qué hacer con los contratos de construcción y varias acciones. Pero es un tema donde vimos un actuar ya muy decisivo. Otro tema de gran importancia para la población de Estados Unidos y que ha recibido mucha atención es la separación familiar. En particular, la separación familiar ocasionada por la llamada política de cero tolerancia, donde salieron pues, las imágenes ya muy conocidas de niños y niñas de edad muy temprana siendo pues, separados de sus papás y detenidos en jaulas. Esas imágenes, ese tema provocó un gran malestar en Estados Unidos y se volvió también tema prioritario en los debates presidenciales y en las elecciones, en la opinión pública. Y ahí también ya hemos visto un actuar bastante claro de parte de Biden, quien ya anunció, bueno, ya ordenó la creación de una fuerza de tarea para buscar la reunificación familiar de todas las familias todavía separadas. Son más de 600 personas todavía separadas de sus papás, donde se desconoce, por ejemplo, el paradero de los papás. Entonces ya se creó esta fuerza de tarea interinstitucional para buscar la reunificación
familiar. Y otros dos temas que ya se mencionaron en la introducción, el tema de DACA, la acción diferida para personas llegadas en la niñez, que bueno, la meta de Trump era dar por terminada esa protección esencialmente, y Biden ya ordenó también preservar y fortalecer ese programa, y también ya canceló las prohibiciones. Había una serie de órdenes que básicamente prohibían la entrada o dar protección a personas de ciertos países que reflejaban básicamente una visión de discriminación racial o por grupo religioso en contra de varios países. Entonces, pues ya Biden canceló también esas órdenes. Entonces, en estos temas que podemos pensar son los temas tal vez muy más políticamente relevantes o que más atención han recibido y que tienen un impacto muy negativo, muy real en la vida de personas extranjeras, de personas migrantes, pues Biden ya tomó pasos bastante claros. Hay otra serie de acciones, de políticas del gobierno de Trump que han tenido un impacto realmente enorme y devastador en las vidas de las personas migrantes. Y estos otros programas creo que sí son muy conocidos en México, muy analizados, y también conocidos y rechazados por una parte de la población en Estados Unidos, pero a lo mejor no han recibido tanta atención o no se entienden tan bien de este lado de la frontera en Estados Unidos. Hablo del programa Quédate en México, que es el programa en donde Estados Unidos, al recibir la solicitud de asilo de una persona en la frontera con México, regresa a esa persona a territorio mexicano para esperar, para seguir con su procedimiento migratorio. Y bajo ese programa, Estados Unidos regresó a más de 70,000 personas. De esas personas, actualmente alrededor de 20,000 tal vez, siguen esperando en la frontera, del lado mexicano de la frontera, en condiciones muchas veces extremadamente precarias, peligrosas, sin acceso a servicios. Entonces, esa crisis humanitaria que fue provocada por el programa Quédate en México es de las acciones que más impacto han tenido de la administración de Trump, pero no necesariamente es tan entendida del lado estadounidense por la población en general, ¿no? Otra de esas acciones es el programa de expulsiones bajo el llamado Título 42, que básicamente es una interpretación que hace o que hizo la administración de Trump de decir que por la pandemia Estados Unidos no puede recibir a personas por regla general, casi absoluta, pero general, no puede recibir a personas en la frontera, y entonces bajo el Título 42, Estados Unidos regresa a las personas a México sin siquiera darles acceso al sistema de asilo. Otra de las acciones fue, de parte de Trump, implementar acuerdos llamados ACAs, que son acuerdos de cooperación con los países del Triángulo del Norte. Y bajo esos acuerdos ACA, se establecía que las personas solicitantes de asilo, por ejemplo, que hubieran pasado por Guatemala, pues tenían que haber solicitado asilo en Guatemala, y que Guatemala ofrecía pues todas las condiciones de seguridad para solicitar asilo ahí. Entonces, estos acuerdos, de los que realmente solo entró en vigor el de Guatemala, pero estos acuerdos posibilitaban o eran otra vía para deportar a las personas a países donde se enfrentaban en realidad a mucho peligro, ¿no? Y finalmente, para no seguir con la lista, porque hay una lista larga de muchísimas acciones y políticas, pero otra más es el procedimiento o la práctica denominada
metering, y eso quiere decir que en la frontera las autoridades de Estados Unidos solo aceptan a cierto número de solicitudes de asilo por día. Bueno, entonces es pues todo un sistema de muchas políticas y acciones en la frontera cuyo efecto fue cerrar el acceso al sistema de asilo. Fue simplemente poner fin para casi todos y todas a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos, provocando la exposición de las personas migrantes a peligros documentados. De hecho, otra organización de la sociedad civil que se llama Human Rights First ha compilado una lista de más de 1,300 casos de personas incluidas nada más en el programa Quédate en México, que en algún momento del lado mexicano, en el territorio mexicano, han sido víctimas de ataques que van desde los robos hasta el homicidio, ¿no? Y hay casos muy recientes que claramente pues, también colocan al centro de la discusión el tema de la inseguridad, el caso Camargo, desde luego, el asesinato de 19 personas, la mayoría de ellas migrantes, personas migrantes guatemaltecas, los testimonios que siguen dándose a conocer, bueno, en días recientes, sobre los secuestros masivos a personas migrantes. Entonces, Biden llegó en ese momento de crisis total en la frontera, de falta de infraestructura y de falta de vías para incluso procesar de inmediato todas las solicitudes que ya existen. Y en esos temas lo que yo quisiera decir es que a pesar de que podamos pensar que esos no son temas tan bien analizados o tan prioritarios en la mente de mucha de la población estadounidense, o sea, comparados con la separación familiar o con el muro, que son temas simplemente más conocidos ampliamente, a pesar de ello, Biden sí mostró también que su pretensión es terminar con esas políticas, revertirlas y dar acceso a las personas que están esperando y a las personas pues, que vayan llegando a la frontera mediante otra serie de órdenes ejecutivas. En esas órdenes, ciertamente lo que podemos observar es que el lenguaje no es tan claro, inmediato, como ordenar, poner fin de inmediato a la política, sino en casi todas esas órdenes, el lenguaje es de vamos a revisar con miras a modificar o terminar estas políticas. Y Biden pide al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado, al Procurador General de Estados Unidos, a diferentes dependencias, pide diagnósticos, pide planes, pide análisis legal para poder definir el camino y da plazos para algunos de esos informes y diagnósticos, pero ciertamente el lenguaje claramente apunta a terminar con esas políticas de una manera, bueno, lo más ágil posible, dadas las circunstancias. Y en una señal alentadora, por ejemplo, en el tema de los acuerdos ACA, pues ya se anunció el fin del acuerdo con Guatemala. Entonces eso pues nos indica que a pesar de tener un lenguaje un poco más de analizar con miras a terminar, más que ya deshacer de un día a otro la política, pues la administración sí está en posibilidades de avanzar hacia la terminación de esos programas. Claramente, para manejar y procesar las solicitudes de asilo, por ejemplo, de las personas que están esperando en la frontera, va a ser un reto. Como hemos dicho desde WOLA y hemos publicado recomendaciones y una suerte de ruta crítica, no es imposible para nada procesar esas solicitudes. Es cuestión de crear
capacidades y no necesariamente construir centros grandes, permanentes para procesar esta cantidad de solicitantes de asilo todos los días en la frontera, sino de crear capacidades temporales para poder admitir y permitir la entrada de esas personas a Estados Unidos. Pero es un tema administrativo, es cuestión de organizarse para brindar esa atención de la manera más eficiente posible. Bueno, entonces, esa es una parte, de hecho, una parte de las acciones en la frontera, que es una parte de la visión más grande. Al interior de Estados Unidos, al bloque interior de Estados Unidos, Biden propone, como ya habíamos dicho, un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas. También ya está instruyendo a agencias como ICE, que es la agencia pues, conocida por detener a migrantes al interior de Estados Unidos. Ya está instruyendo a esas agencias a priorizar casos de personas que en realidad y por razones concretas sean amenazas a la seguridad del país. Entonces, la indicación ya no es detener a todas esas personas migrantes sin papeles, ¿no? Entonces ya es un cambio de instrucciones. Biden planea aumentar el número de personas refugiadas admitidas a Estados Unidos de manera anual. Propone también reformas para facilitar el acceso a visas a Estados Unidos, quitar esta regla de Trump que excluía a las personas por acceder a programas sociales del gobierno, es decir, que ponían a las personas migrantes en la disyuntiva prácticamente de escoger entre poder seguir con su proceso migratorio o acceder a programas sociales o de apoyo que puedan necesitar. Propone reducir mucho los tiempos para procesar las solicitudes de estatus migratorio o para la naturalización, protecciones para personas trabajadoras migrantes. Bueno, entonces este paquete de propuestas al interior de Estados Unidos, que es muy ambicioso, se ve reflejado en la propuesta de legislación, la propuesta de ley de ciudadanía de Estados Unidos de 2021. Y en efecto, va a ser muy difícil que esa propuesta se apruebe en sus términos, más que nada porque en el Senado de Estados Unidos, como sabemos, en este momento el Senado está dividido 50-50 entre demócratas y republicanos. Y si bien normalmente eso permite a los demócratas materializar reformas legislativas con una mayoría simple, si los republicanos se oponen, o si alguno se opone, y es un hecho que ya varios se oponen a esta propuesta, en realidad van a necesitar 60 votos de los senadores para superar esa oposición. Ahora, no hay que tampoco perder la esperanza porque hay varias opciones para impulsar esta reforma. Es necesario, es importante darnos cuenta de que no estamos ya en 2006, ni 2007, ni 2013. Estamos en otro momento con una sociedad muy movilizada, muy organizada, más que nunca. No es que no estuviera tampoco organizada hace varios años en el momento de otros intentos que avanzaron de hecho mucho en el Congreso de Estados Unidos, intentos de lograr una reforma integral. Pero yo diría que ahora sí hemos avanzado más como sociedades, como poblaciones. Y será muy difícil que no pase nada, ¿no? Pero posiblemente lo que tendrán que hacer los demócratas sería tratar de dividir, de lograr la aprobación de partes de ese paquete, no necesariamente de todo al mismo tiempo, si bien ese es el plan A. Entonces yo creo que
para nada en este momento deberíamos pensar que sea un intento destinado a fracasar o que sea imposible lograr la reforma integral en Estados Unidos. Yo creo que no es imposible. O sea, todas las luchas parecen imposibles hasta que se logren, pero sí pues va a ser un reto y vamos a ver qué estrategias pueden implementar para impulsar ese paquete. Finalmente, en el bloque cooperación regional, porque se me está agotando el tiempo, que son muchos temas, pero en el bloque de abordar las causas raíces de la migración y de manejar los flujos migratorios en la región. Algo que vemos como muy positivo es el enfoque del plan de abordar las causas raíces en el sentido de que si bien pues todavía no conocemos los detalles de ese plan, el lenguaje de Biden al emitir las órdenes ejecutivas sobre este tema es de combatir la corrupción, de fortalecer el Estado de Derecho, los derechos humanos, las protecciones, por ejemplo, contra la violencia de género, así como la desigualdad económica. Entonces, son enfoques sumamente relevantes y si se logra implementar un plan de ese índole con financiamiento adecuado, con cooperación adecuada, con los actores de la región, pues pensamos que sería un gran avance. Mientras tanto, o como sabemos, pues incluso con esas acciones, incluso si se implementan de la manera más efectiva, pues va a haber flujos o van a seguir los flujos migratorios por lo pronto en México. Ahí la propuesta de la administración de Biden es consultar con el gobierno de México y con los gobiernos de la región para repartir y fortalecer mejor el sistema regional de protección, es decir, el acceso al asilo, el acceso a la protección, para que, como sabemos, o sea, hay personas que solicitan asilo, de hecho un número muy grande y reciente de personas que están solicitando asilo en México, o que por varias razones les puede convenir solicitar asilo en México y no tener que viajar hasta Estados Unidos, ¿no? Si bien no es el caso de todas las personas, porque puede haber desde niñas, niños no acompañados, pero con familia en Estados Unidos, o migrantes extracontinentales, personas con vínculos en Estados Unidos, que pues lo que tendría más sentido es sí que lleguen a Estados Unidos. Pero hay otras personas que lo que buscan es acceder a protección en México. Entonces, que el plan de Biden sería consultar y cooperar para facilitar ese acceso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Yo diría que no son cambios, o en este momento no tenemos por qué pensar que sean cambios únicamente de discurso. Sí representan, yo diría, un intento bastante genuino e integral de transformar el sistema migratorio en Estados Unidos. Y lo que todavía falta o lo que está por verse es cómo van a ser recibidas estas propuestas en México y en la región, y sobre todo en estos meses, porque hay una percepción entre exagerada, pero también real, de que la llegada de Biden significa mejores condiciones para buscar asilo o para migrar a Estados Unidos. Entonces, y ya estamos viendo, a pesar de la pandemia, pues cierto aumento en estos meses pasados en la llegada de personas a México, a la frontera. Incluso ya hay en Estados Unidos los medios, algunos ya están anunciando una nueva crisis, que bueno, es muy pronto y un poco exagerado, pero ya están anunciando la nueva crisis en la frontera de personas migrantes, de familias centroamericanas. Entonces, en este contexto tan complejo de tratar de revertir las políticas de Trump, pero sin provocar una llegada masiva en este preciso momento a la frontera, la pregunta es cómo debería responder México y la región. Y ahí yo diría que ciertamente lo que no se puede repetir es el ciclo que hemos visto en los años de la administración de Trump, en donde las respuestas desde la región
y muchas de esas respuestas represivas pues se condicionaban o se determinaban con base en los deseos de Trump. Más bien México, que hay que recordar que México tiene tanto una definición más amplia, más protectora de personas refugiadas, tiene un sistema de asilo que tiene problemas y retos muy importantes para que las personas accedan a ese sistema, pero el sistema nunca cerró sus puertas totalmente durante la pandemia, ¿no? Entonces México tendría que tomar los insumos y la cooperación de Estados Unidos en el sentido de mejorar, igual que los demás países de la región. Todos deberían trabajar como socios para atender estas problemáticas regionales y mutuamente deberían exigirse, pues, avanzar y mejorar, pero nunca en el sentido contrario, porque eso deja en desprotección a las personas migrantes sin frenar los flujos migratorios que dependen más de causas externas que nadie está controlando en estos momentos, ¿no? Entonces, pues yo ahí dejaría la exposición inicial, perdón, creo que me comí un poco del tiempo de la ponencia que sigue, pero ya en la ronda de preguntas y respuestas pues podemos entrar más a fondo en algunos de esos temas. Muchísimas gracias, Stephanie. Voy a intentar hacer como un muy breve resumen y algunas reflexiones, pero igual por el tiempo no me voy a extender muchísimo. Me parece prudente la idea de pensar en etapas. Cada una de esas etapas o bloques nos darían para un seminario. Para un seminario, tú decías, el primero es revertir las medidas de Trump, para cuál hay que saber cuáles son las medidas de Trump. Esta es una primera etapa porque no sabemos cuáles van a ser las acciones y la idea de cómo se retomen las acciones en los próximos años. Por otro lado, decías, bueno, por supuesto hay una reforma que representa una visión ambiciosa de transformar el estatus de 11 millones de personas. Sin embargo, hay otros procedimientos que tenemos que atender, como son el asilo y el refugio. Lo estoy poniendo de la forma más concreta. Hay una tercera parte que tú decías, bueno, atendamos cuáles son las causas raíz y le pusiste la cooperación internacional o regional. Y hay un tema bloque que me parece fundamental, que es cómo se está asumiendo por la ciudadanía estadounidense algunos temas, no solo en esta administración, sino en la administración pasada. Me parece que estos tres bloques, que se podría agregar esta parte de cómo se asume, tiene la visión de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, el muro fronterizo es un tema que particularmente a mí me apasiona. Habría que decir dos cosas. La primera es que es un muro fronterizo que cubre 1,136 kilómetros de los 3,200. Estamos hablando de más de una tercera parte del muro fronterizo. Y lo que tú comentas, bueno, al final me parece que es un dispositivo físico de contención, de palabras más, palabras menos, de contención psíquica en Estados Unidos, pero sí es de contención física de sur a norte, ¿no? Entonces habrá que aprender esa parte como por ahí, me parece fundamental. En otro momento decías, bueno, tenemos MPP, tenemos Título 42, habrá que pensar cómo está funcionando. Yo estoy convencido de que estos programas se tendrían que terminar a partir de Estados Unidos y eso conlleva dos cosas. Uno, que se termine de inmediato una decisión unilateral que está convocando a dos países que involucra el fortalecimiento de la capacidad institucional y la capacidad de infraestructura, pero también la creación de capacidades. Esa creación de capacidades, crecimiento de infraestructura de institución también tendría que verse reflejado en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque me parece que lo que estás comentando, eso es fundamental, tiene que ver con que estos programas unilaterales lo que hacen son una manifestación explícita de la existencia de asimetrías entre países. La convocatoria, si mal no entendí, que hace Stephanie es, terminemos con estas asimetrías, debemos pensar en una región que tiene problemas comunes y que esos problemas comunes tendrían que tener una respuesta común exigiendo una responsabilidad compartida. La idea de un discurso que avanza, la idea de un discurso que se materializa, bueno, pues está ahí presente. Esperemos ver cuáles son los resultados reales de lo que se está aplicando. Efectivamente, 3 semanas, 4 semanas es muy poco como para poder empezar a decir esto es o no es. Solo platicarles algo muy rápido en términos de lo simbólico, porque al final lo simbólico es real en sus consecuencias. El muro fronterizo. En enero del 2021, Trump señaló que se construyeron 507 kilómetros de muros fronterizos. Sin embargo, les platico cómo están. De esos 507, 451 son sustituciones o reparaciones de estructuras deterioradas.
421 de primarias y 30 de secundarias. En conclusión, durante la era Trump se construyeron 56 kilómetros de muro, de los cuales 43 son vallas secundarias, lo que nos deja un total de 13 kilómetros. Es decir, que lo que se generó en esta parte, y en ese sentido he sido como tan insistente en la idea de atendamos los discursos, se generó una frontera casi virtual, ¿no? Una frontera que tenía que ver con drones, que tenía que ver con un cuidado, que tenía que ver con poner en el centro la migración como un peligro y que estuvo funcionando durante mucho tiempo, que nos serviría para el bloque de análisis de lo que comenta Stephanie en términos de las 3 o 4 etapas o bloques para el análisis de lo que está pasando. Antes de pasar a la segunda participación, invitar nuevamente a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a que envíen ya sus preguntas. Al terminar esta parte de la conversación voy a retomar algunas de ellas y les voy a pedir a nuestros invitados que nos compartan sus respuestas. Dentro de los análisis que se hacen en la unidad de política migratoria, se hacen poniendo énfasis en estudiar la realidad, digamos, realmente vivida, que atraviesan las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Por supuesto, se piensa porque hay que adecuar y crear políticas que atiendan necesidades específicas. En ese sentido, y antes de dar paso a la intervención del representante de Save the Children, quiero comentarles que desde el Gobierno de México se han impulsado algunas modificaciones al marco normativo, de manera particular en lo relativo a los derechos de niños y adolescentes en situación de migración y a solicitantes de la condición de refugiado. Aunque se ha comenzado en la colaboración con otros actores para la armonización de instrumentos jurídicos, solo quiero retomar algunos de estos cambios para escuchar a Jorge Save the Children. Quiero destacar tres puntos. La primera es que ya se determinó el interés superior de la niñez como elemento central del proceso de garantías de derechos. También hay una extensión en la visión de protección a toda la infancia en situación de movilidad, no únicamente a la no acompañada. Y por último, hay una regularización de la condición migratoria de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, además de las personas que están a cargo de su cuidado de manera solidaria, a fin de evitar el retorno y garantizar el cumplimiento en sus derechos básicos. Si bien podemos discutir las necesidades y los siguientes pasos emanados de estas reformas en México, creemos que organizaciones expertas y con amplia presencia en el territorio pueden ayudarnos a entender de mejor manera cuáles son los cambios que se vislumbran para ambos países o para la región, como lo plantea Stephanie, para una región que tiene retos en comunes con la llegada de Biden. Sí, en ese sentido, me atrevería a pedirle a Jorge Vidal que nos comparta las perspectivas generadas desde Save the Children. Jorge, por favor, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Stephanie, muchas gracias por tus comentarios y por lo que nos compartes y muchas gracias por la invitación a la unidad de política migratoria. Desde Save the Children, definitivamente, y agradezco mucho a Stephanie porque nos da y me ahorra unos minutos de la participación, ¿no? Con esta descripción de los diferentes cambios. Yo nada más añadiría respecto al contexto que nos marca Stephanie, 3-4 puntos. Lo primero, coincidir claramente en que a pocos días de la toma de posesión de la administración Biden-Harris hay pronunciamientos sobre el tema, es decir, definitivamente concreta lo que venía hablando desde el periodo preelectoral, el periodo de campaña, y lo que también desde el periodo inmediato a las elecciones, días después del proceso electoral, donde se vislumbraba sin la declaratoria oficial del Consejo Electoral, pero se hablaba ya del triunfo de Biden, ya el equipo, gente del equipo de la administración Biden-Harris estaba ya trabajando con organizaciones en campo. Es decir, ya estábamos hablando muchas organizaciones en colectivos en ambos lados de la frontera, qué podía proceder para fortalecer las instancias y en este tipo de cosas, por ejemplo, cómo fortalecer justamente los albergues en el lado americano, cómo fortalecer la inversión en espacios llamados filtros del lado mexicano para poder sortear estos requerimientos de las condiciones de precaución por las condiciones sanitarias. Entonces, creo que son definitivamente una acción esperanzadora que muestra la administración Biden de decir,
tenemos la voluntad, ¿no? Coincido claramente con Stephanie, desde Save the Children coincidimos con que hoy solamente ha designado tareas de análisis, que puede verse desde dos tipos, desde dos menciones claramente. Una es definitivamente, y así lo creemos, es un análisis muy puntual que dé elementos para poder revisar aquellos cambios que se hacen en la administración Trump, pero que no dejemos de lado también la posibilidad de que sean muchos cambios, de que sean cambios y un retorno a algunos de los elementos no necesariamente adecuados de la época Obama también, ¿no? Mucho se ha hablado de esto, si va a ser una dinámica similar a la de Obama o no, pues finalmente, siendo vicepresidenta de la administración Obama, ¿qué pudiera traer desde ahí? Y también con la claridad de que la administración Obama tuvo el mayor volumen de personas deportadas en ese periodo de administración. Entonces, son de alguna manera elementos también que son súper importantes a esperar cuáles serán los resultados de estos análisis. Y sobre todo con la conciencia clara, como está escrito en las órdenes ejecutivas, de que podrán tardar hasta 270 días, que es el plazo más amplio de aquellos plazos que se mencionan en la orden ejecutiva, 270 días para hablar respecto a los días, respecto a la deportación expedita, por ejemplo. Y hay otros periodos en donde no se establece tiempo para los cuerpos de tarea, para la resolución, para los resultados de ese análisis. Entonces, en ese sentido, nos parece coincidente, hay que esperar los siguientes pasos y resoluciones, pero también estar alertas a lo que puede suceder a lo largo de todo el periodo de la administración, por lo menos los siguientes 4 años. No olvidemos que finalmente la política migratoria del gobierno estadounidense se ha caracterizado también por estar en constante dinamismo. Y también eso es importante tener en cuenta. Estamos también sumamente, desde el tema de infancia, definitivamente es claro el interés y el acompañamiento que intentamos estar en las mesas de diferentes diálogos con la administración estadounidense, como se hace también en México o en Centroamérica, para poder hablar sobre los contextos de separación familiar. Definitivamente ha sido muy crítico la situación que se vive desde hace ya muchos meses y que finalmente ha demandado que algunas organizaciones hayamos tenido que estar en constante búsqueda de contactos y de identificación de la ubicación de niñas y niños en Estados Unidos, en los hogares de acogida, y desafortunadamente también, y hago menciones de este tipo de casos siempre, encontrando tratos inadecuados de funcionarios de los gobiernos, en donde, por ejemplo, tener que manejar con mucha discreción y sí, con mucha ayuda. Debo decir, por ejemplo, hoy recuerdo muy, muy claramente un caso con ayuda de la Cancillería de México para poder manejar la solicitud de un caso de una chica guatemalteca, de una niña pequeñita de Guatemala, para poder hacer la reunificación y retorno a su país, pero con mucha discreción ante las autoridades americanas, por identificación de malos tratos de la autoridad americana y de los hogares de acogida ante la posibilidad de retornar a los niños y hacer la reunificación familiar. Ese tipo de casos también hay que mencionarlos. Ese tipo de casos pasan tanto en Estados Unidos como también en muchos otros de los países de nuestra propia región. Y hay que tener presente también esos elementos. Coincidimos claramente con Stephanie respecto al MPP. Definitivamente ha desatado una crisis humanitaria, ha rebasado claramente a los gobiernos, ha rebasado al gobierno mexicano para la atención y ha también puesto a la sociedad civil en un reto enorme, porque finalmente también es importante no dejar de ver que todos los efectos que se generan en la política, en los cambios de política pública de un país, en la legislación de un país, repercuten también a los gobiernos de ese propio país, perdón, a la población de ese propio país, a población directa y a la sociedad civil o organizaciones internacionales que estamos ayudando también ahí. El gobierno mexicano no tiene la capacidad suficiente en infraestructura, en personal, en recursos para garantizar
la atención de todas las personas en movilidad en el territorio. Y es importante la ayuda que toda la sociedad civil está prestando para estos contextos y que finalmente se ha visto rebasada claramente y no nada más en el último periodo con Trump o a partir del 2018, sino desde antes, porque también tenemos que tener presente, Miguel y Estefan y todas las personas que nos escuchan, que el contexto migratorio es un elemento histórico, es un fenómeno histórico que ha tenido diferentes oleadas, ¿no? Y que hoy todavía, hace rato, Miguel, hablabas justo de la presencia de población originaria de Haití en territorio mexicano. Hay población originaria haitiana que llegó en 2014 y sigue en territorio mexicano en Tijuana, esperando todavía cuestiones de regulación, de resolución, y está cumpliendo 6 años, tiene 6 años ahí. Entonces eso definitivamente genera una dinámica también de muchos retos para muchos de los actores que, como bien mencionabas, Miguel, estamos en campo, estamos actuando en diferentes contextos. Pero también, y antes de hablar un poco cómo vemos los efectos, me parece que es importante destacar las similitudes en aquello que hoy esperamos. Hoy esperamos que el título de 42 pueda desaparecer y pueda ser una orden directa del gobierno de los Estados Unidos. Solo me quedo pensando de repente y pensamos en las similitudes que tienen algunas de las decisiones que tiene tanto el gobierno mexicano como los gobiernos centroamericanos respecto a las nuevas mecanismos de colaboración ordenado, pero eso implica también ciertas restricciones para mantener la salud pública del país. Y no es que necesariamente no es que esté en contra de eso necesariamente. Lo que me parece que es importante destacar es que eso no puede estar siendo una limitante o un supresor del derecho de las personas a solicitar asilo o refugio. El sistema de recepción de casos de asilo o refugio tiene que mantenerse. Y más bien también es como si tú, persona extranjera, estás ahora en territorio nacional de cualquiera de los países, garantizo que existan las condiciones para poder tener la vigilancia, epidemiológica correcta, mientras se procede a las condiciones administrativas para la evaluación del caso del solicitante, pero no restringirlo la entrada al país. Eso nos parece fundamental. Si hablamos también, bueno, y el último, un elemento nada más acotar sobre el muro a lo que hicieron ambos. Justamente, Miguel, decías, es de verdad muy poco la ampliación, digamos, de la construcción del muro que se hizo en la administración Trump, y no reitero todos los efectos que ayudaron a su administración para mantener cierto mensaje en el pueblo americano y centroamericano también. Pero no quiero dejar de decir que tenemos que tener en cuenta que parte de los efectos que esa mención del gobierno americano de Trump generaron fue también un incremento a las cuotas que las personas en movilidad tuvieron que pagar a las personas transportistas. Miguel, dabas un número antes. Hubo incremento en eso. Hubo un incremento también en los riesgos que las personas incrementaban por existente o no, o más bien, causal o no de de este escaso crecimiento del muro, se incrementaron los riesgos. Pero también no dejar de ver que el muro en sí mismo ha sido una estrategia para poner un cono en las rutas de tráfico de la población migrante. Sería muy interesante también revisar paralelamente cómo los efectos del muro en los años han generado la concentración de muertes en las rutas, en los desiertos y en el camino en territorio norteamericano. Los mapas de calor de los cuerpos identificados, ya sea más bien de los cuerpos encontrados muertos en el territorio americano, es claramente muy focalizado en ciertas rutas que son provocadas por el bloqueo de los muros. Y por otro lado también,
me es importante hacer mención de otros tipos de muros, no necesariamente físicos, sino justamente similares y provocados por los propios pronunciamientos públicos del gobierno americano, pero también de grupos en México que de alguna forma controlan también la posibilidad y la relación de las entrevistas, por ejemplo, de las personas solicitantes y las personas inscritas en el MPP para llevar el control de quién va a hacer la entrevista al día siguiente a los juzgados. Eso está controlado también por grupos. Y hay también mucha mención relacionada con los propios riesgos en territorio mexicano que llevan a que las personas en movilidad, como lo también sucede en Guatemala y en Honduras, también son filtros relacionados con o que provocan unas rutas diferentes del tránsito de las personas. Y con esto quiero decir, el crimen organizado está presente en grande parte de la ruta en toda la región, controlando las zonas, cobrando cuotas. Y esto es importante también tener en cuenta porque adicionalmente son parte de las causales de la salida de las personas de sus países. Y me voy para allá ahora en términos de la pregunta inicial, Miguel, de cuáles pueden ser los efectos del cambio de la política. Me parece importante no dejar de ver y no solamente concentrarnos en la política misma de Biden y Harris. ¿Sí? Tenemos que pensar también en el origen de los países. Tenemos que pensar, y me parece que tenemos incluso iniciar viendo y reconociendo lo que sucede en los países que pudieran verse más afectados por este cambio de las políticas. Y tenemos que reconocer cuáles son las condiciones en estos países. Tienen definitivamente una propia dinámica social, política, económica, que también de manera histórica y en las últimas décadas ha estado presente. Y que ha habido inversión del gobierno americano, que ha habido mecanismos de colaboración de la Unión Europea, de otros gobiernos internacionales, de gobiernos de otros países, del gobierno mexicano colaborando con comunidades de origen de expulsión migrante en Centroamérica, y las condiciones siguen muy similar. La gente se sigue viendo forzada para salir de ese país. Con diferentes medidas, Stephanie decía muy claramente, algunas idealmente la mayoría busca llegar a los Estados Unidos. Algunos lo único que buscan es no continuar en su país porque su vida está en riesgo. Y es importante tener en cuenta historias, por ejemplo, como las que quisiera compartirles, porque también creo que en este tipo de análisis es importante de repente estar muy cerca de lo que realmente escuchamos todos, ¿no? Escuchamos o leemos casos o vemos directamente en campo. Recientemente en campo, en la frontera norte, hablaba yo con una madre de familia, un chico de 10 años, un adolescente de 15 años, quien me comentaba que su hija, la adolescente, tenía en ese momento 14 años, había estado viviendo de manera forzada con la abuela y con un tío paterno, y de manera forzada porque estaba el crimen organizado en su país involucrado, que restringían y había amenaza de muerte para la señora y para el niño de 10 años. Después de muchos intentos y después de un año, la madre logra a través de una vecina enterarse que la adolescente estaba sola y encuentran una ventana de oportunidad para poder rescatar rápidamente a la chica y poder salir y en ese momento mismo poder moverse hacia la frontera norte del país, hacia la frontera norte de México. Ya con el tiempo, la chica se animó a decirle a la madre que estaba sola, que porque habían ido a comprarle, para las personas que les cuidaban, había ido a comprarle ropa, porque le decían que el día siguiente iban a ir unos amigos a la casa, a los que esperaban ella atendiera muy bien. Les preguntaría, ¿qué país es este? Puede ser cualquiera de la región, incluso cualquier región de México también. Y estas son las situaciones que generan cambios y que generan incluso
También es importante mencionar la variedad de elementos presentes dependiendo la edad y el género de las personas en movilidad. Y es fundamental ver la migración, la movilidad, la atención desde estas perspectivas también. ¿Qué pasa en las niñas y los niños? ¿Qué pasa con un niño que de repente a las 2 de la mañana abre los ojos y se encuentra en un camión, afortunadamente con su oso de peluche favorito, pero que no tiene idea a dónde va? Y que han pasado 6 meses y que su madre o su padre no tienen todavía la posibilidad de explicarle por qué el gobierno del país en el que están no les da una resolución de que puedan moverse. Entonces, me parece importante decir esto. También es importante reconocer, como tú decías, Miguel, al inicio, la presencia de la pandemia por COVID. Pero también hay que reconocer la presencia de fenómenos hidrometeorológicos en Centroamérica, por ejemplo, y me concentro ahí porque finalmente es mayor porcentaje de personas extranjeras que vienen de esas zonas a nuestro país, que también han incrementado muchísimo las condiciones de violencia, de pobreza, de hambre finalmente, y algo que me parece aún más grave, de pérdida de esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene la gente para poder estar en sus comunidades? Y con los últimos momentos o gramos de esperanza que mantienen, buscan tomar una ruta diferente y pensar y escuchar y vivir más bien lo que incluso se escucha de otros países. El famoso sueño americano. O también lo que se hablaba al inicio de la administración actual en México, en donde somos un país que recibimos amablemente, amablemente, respetuosa y cariñosamente a todas las personas sin importar el país y la condición. Y en México se les puede recibir porque incluso tenemos grandes proyectos en el sureste mexicano donde se pueden insertar y podemos darles oportunidades laborales. Y que hoy como mexicanos nos encontramos con un reto enorme desde el gobierno y desde la sociedad civil para poder de verdad lograr la inserción y permanencia de todas las personas que han llegado a tramos en Campeche, por ejemplo, en donde no se ha iniciado la construcción del Tren Maya y en donde la gente llega a buscar trabajo porque escuchó que el gobierno de México estaba en condiciones de dárselo. Entonces, nos parece fundamental también que en esta lógica de los acuerdos que la propia Conferencia Regional sobre Migración, que cada uno de los gobiernos por sí mismos ha manifestado, que el gobierno americano ha manifestado de trabajar en colaboración, es fundamental que se pueda considerar todos estos elementos y que podamos ser efectivamente, que los gobiernos puedan ser efectivamente garantes del cumplimiento de los derechos, que es una de sus principales responsabilidades con todo ser humano en el país sin importar nacionalidad. Y creo que son los retos. Termino rápidamente, me voy acercando hacia el final para decir rápidamente, Miguel, Stephanie y personas que nos escuchan, que me parece que todavía tenemos que esperar claramente, porque la relación bilateral, por lo menos de Estados Unidos con México, de Estados Unidos con los diferentes países, es un proceso gradual. Han pasado algunas semanas oficialmente desde la toma de protesta del presidente Biden y algunos diálogos previos que pudieron haberse dado antes de la toma de posesión. Pero es un proceso gradual. También hay que entender cuáles son otros fenómenos y otros momentos de los que vive el gobierno americano. El gobierno norteamericano vive también sus propias crisis en términos políticos. Lo sucedido en el Capitolio es un ejemplo también de lo que el gobierno americano enfrenta al interior de su propio territorio. Se hablaba claramente, no hay mayoría, no hay divisiones en las diferentes cámaras de legisladores, pero también tiene un sistema federalista que tenemos que tener en cuenta. Un sistema federalista que tiene dificultades, que tiene diferentes elementos presentes en Estados Unidos y que marcan también la forma y el trato que en diferentes estados de la Unión Americana representan o marcan la aplicación de políticas para con la atención a la población en movilidad.
Por otro lado, el gobierno estadounidense se enfrenta a condiciones económicas fuertísimas, se pueden prever crisis importantes en ese sentido, y que finalmente confronta claramente algo que también se mencionó anteriormente y que va con los sistemas de protección social que puede garantizar a la población ahí, y que pensar en el volumen de personas a las que podría regularizar y que demandarían un ejercicio presupuestal, me parece que también es importante. Ahora, termino nada más pensando y poniendo en la mesa cuáles son otros actores presentes en la dinámica de la población, de la dinámica en la región, y cómo influye eso también a partir de otros tratos y diálogos globales. El gobierno americano ya no tiene la supremacía que tenía anteriormente a nivel global e incluso en algunos temas en la región. China ha ganado sectores, ¿no? Europa tiene otro tipo de diálogos también. Incluso sus relaciones más permanentes, por ejemplo, con la propia Unión Europea, también presenta ciertos retos y tendrán que establecer una nueva recuperación de esa relación que existía anteriormente. Entonces, creemos finalmente que el gobierno norteamericano tiene muchas acciones en las cuales concentrarse, tiene grandes retos por venir, tendrá que valorarse cuáles serán estas determinaciones, pero también muy claramente los efectos que en los países y en la región se pueden generar son también determinados en parte por lo que los gobiernos de estos países puedan aceptar en los acuerdos. El NPT no es una decisión unilateral. Hay involucrados otro diálogo y tenemos que estar presentes en eso. Creo que una visión adecuada es definitivamente visualizar también cuáles son los costos que estos países como el mexicano paga por los diálogos que con respecto a la población en movilidad y la política migratoria se aceptan en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Hasta ahí me quedo, Miguel, por el tiempo. Muchas gracias por tus comentarios, Jorge. Intentaré hacer lo mismo, solo que sí me voy a limitar para escuchar a las personas que nos están comentando. Me parece, bueno, la idea es que Biden promete cosas, se posiciona a partir de estas ideas y tú dices, bueno, veamos cuál es este posicionamiento, cuál es la claridad de este posicionamiento y pensémoslo desde la campaña. Me parece prudente además esta idea de no solo analicemos Trump y Obama, sino que pensemos qué han hecho otras administraciones. No estoy pensando específicamente 11 de septiembre del 2001, otros procesos de securitización, ahora una construcción muy amplia del muro fronterizo. Comentas además, hay tiempos para la regularización a partir de órdenes ejecutivas y la idea también ahí es preguntarnos si las órdenes ejecutivas son suficientes. Eso es una parte que hay que comentar. NPT ha sido rebasado por el gobierno, ha rebasado el gobierno, pero también a la sociedad civil. Comentas además que es importante la coordinación para atender la separación familiar. Hay dos elementos que me parecen que son fundamentales y que quisiera destacar en esta parte. Comentaste muy claramente, igual que lo hizo Stephanie, el contexto migratorio es un proceso histórico y no se detiene. Y no se ha detenido a pesar de la pandemia. Tú dijiste, no solo es pandemia, es además eventos hidrometeorológicos y las violencias persistentes. En ese sentido, los flujos migratorios se siguen moviendo, la gente se sigue moviendo. Y ahí meto otro elemento que me parece importante. Esta idea de lo humano, existe alguna narración de lo que yo denomino, bueno, pues aquí como dolores suplementarios al proceso de movilidad. Y la idea es qué vamos a hacer a partir de la responsabilidad compartida como estados, ¿no? El claro parte es el muro fronterizo, una vez más. Hay una idea de prevención o de disuadir a partir de la prevención. Y tú dices, bueno, lo que ha hecho el muro es arrastrar a los lugares menos, o más inhóspitos, es la palabra correcta, a los migrantes que están intentándolo hacer de manera irregular. Y se habrá que pensar en un mapa de los dolores y de los calores y de los fríos y tal. La reflexión ahí es interesante porque la política del muro fronterizo entonces parece que traslada las culpas, ¿no? Ya no es culpa de los gobiernos que expulsan, ni es culpa de los gobiernos que pueden recibir, sino es culpa del medio ambiente, ¿no? Es el coyote, es la víbora, es el calor, etcétera. Eso es interesante ver cómo se está trasladando. Voy a hacer un comercial doble. Lo que estamos haciendo en México es
esta parte de las relaciones bilaterales, tanto con la frontera sur como con la frontera norte, empezamos a ver cuáles son, y esta es una publicación, se las haré llegar lo más pronto posible, una publicación de la Unidad de Política Migratoria, los crímenes cometidos en contra de personas migrantes en su tránsito por México. Entonces hemos visto cómo los muros, como el Plan Frontera Sur, como esto que comentaron en algún momento, cómo las autoridades y sus falta de ética ha generado nuevas rutas migratorias. Y esas nuevas rutas migratorias han generado la entrada de nuevos actores sociales a los procesos migratorios. El narcotráfico, por supuesto, atado a lo que se comentó en la primera exposición, Cadereyta, San Fernando y una serie importante de situaciones dramáticas que están vinculadas a estos procesos de hipersecuritización. Entonces, está crímenes cometidos en contra de personas migrantes y también está un estudio que ya sacaremos, que ese sí es muy importante, que estamos viendo cómo ha aumentado el precio del coyotaje, dónde se paga, cómo se paga y cómo se están extendiendo las redes. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Yo solo, aunque quisiera decir muchísimas cosas más, me voy a permitir hacerles unas preguntas que nos llegan desde el público. La primera pregunta, que es de Adri PV, que nos pregunta, estas las voy a hacer abiertas, si quieren hago 3 preguntas y después intentamos avanzar. Adri PV pregunta, ¿cuál es el reto más grande en el tema migratorio que tiene la administración del presidente Biden? Rubén Chávez Cruz hace una pequeña reflexión y después hace una pregunta. Dice, bueno, la verdad es que hay una negativa de gran parte de los congresistas estadounidenses frente a la propuesta de reforma migratoria del ahora presidente Biden. Y él pregunta, ¿qué elementos se pueden negociar tanto en la administración de Biden como con los demócratas para que sea aprobada la reforma por los republicanos? Gil Soto Nájera dice, bueno, está bien, ¿qué planes o acciones tendríamos que pensar en caso de que no prospere la reforma migratoria? Entonces, arrancamos con estas 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el tema más grande en términos migratorios? Después, ¿cómo va a negociar el presidente con demócratas para que sea la reforma aprobada por republicanos? Y por último, si no prospera la reforma migratoria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, quien quiera reflexionar, por favor. Bueno. No, adelante, Stephanie, porque a mí me acaban de oír mucho, entonces adelante y ya después ahorita comento. Bueno, o sea, del reto más grande, pues creo que sobre todo para algunas personas o analistas de este lado de la frontera, pues podrían pensar en la iniciativa legislativa, pero yo más bien pensaría en la parte de la cooperación regional y en cómo atender desde Estados Unidos, porque en este momento es el tema que nos convoca, ¿no? A través de las políticas de Estados Unidos, pero cómo atender entre los gobiernos de la región el fenómeno de la migración, que en este momento en gran parte es migración forzada, motivada por historias como las que nos comparte Jorge, como las que nos menciona, ¿no? No solamente la pandemia, la crisis económica, sino la violencia, los desastres naturales y todos estos motivos que pues en el corto plazo no se van a solucionar. Yo creo que el reto más grande es cómo trabajar entre todos los actores implicados, porque la realidad a la que se enfrentan las personas migrantes, por ejemplo, en su tránsito por México y para llegar a la frontera, las restricciones y prohibiciones en el acceso, ya sea para solicitar asilo o para acceder a otro camino de inmigración, a otro estatus, pues las orillan justo a tomar las rutas más peligrosas, a trabajar, bueno, no trabajar, sino tener que pagar pasaje con integrantes del crimen organizado, porque esa es la realidad, el crimen organizado es quien está controlando en esas zonas las rutas migratorias. En fin, entonces, frente a esa realidad que está provocada tanto por acciones directas de actores no estatales, pero también de actores estatales, que están involucrados también en los crímenes cometidos contra personas migrantes, en no, o sea, desde no darles acceso para solicitar asilo en México,
desde las políticas de detención prolongada, o sea, todas esas políticas directamente implementadas o actos de violencia directamente cometidos por agentes estatales, pero también la falta de investigación por otros agentes del Estado, el involucramiento no solamente del gobierno federal en la política migratoria, sino las acciones de fuerzas de policía, por ejemplo, policías locales, ¿no? Que es el ejemplo que está en la mente de todos en el caso reciente de Tamaulipas. Es decir, y si vamos al Triángulo del Norte, no es casualidad que el presidente Biden esté haciendo referencia a la necesidad de combatir la corrupción, porque es una región donde los gobiernos, gran parte de los actores gubernamentales, están implicados en actos de corrupción de gran escala y donde hemos visto retrocesos, como siempre, en un contexto ya complejo, como también es el contexto de la movilidad. Antes de Trump, pues hubo retrocesos, ¿no? Entonces, realmente lograr transformar las causas raíces y transformar la mentalidad, las reglas escritas, las no escritas, la falta de investigación, la impunidad, ¿no? Todos los factores que están colocando a la población migrante en situación de peligro, transformar esos factores requiere de una fuerza de voluntad importante, sostenida entre los diferentes actores. Y por eso también buscaba problematizar incluso la pregunta, ¿no? De cómo va a ser el abordaje de Biden. ¿O Biden qué quiere? ¿Qué quiere que haga México? ¿Va a seguir queriendo que México se constituya como muro vertical y detenga los flujos y reprima? Bueno, es muy relevante contestar o entender esa pregunta y un poco está por verse. Podemos pensar que no tan así, pero hay que ver. Pero también, ¿para qué hacer esa pregunta? O sea, el papel del gobierno de México o los gobiernos de otros países, ¿no? De Guatemala, por ejemplo, pues como sabemos, no es simplemente, no debería ser escuchar e implementar políticas de Estados Unidos, ¿no? De manera unilateral, sino hacer cumplir sus normatividades. Entonces, hace falta una voluntad desde Estados Unidos sostenida, pero hace falta, o incluso más, la voluntad y las acciones desde los gobiernos de la región y ojalá, como dice Biden o como dice su plan, ojalá pueda haber una verdadera coordinación y cooperación poniendo al centro la necesidad de atender a las personas, ¿no? Y no de manejar cuestiones políticas de si hay o no hay una crisis en la frontera con Estados Unidos. Pero creo que justo en ese tramo es donde existe el reto más grande en materia migratoria. De los elementos, bueno, un poco sobre la suerte de este paquete de reformas legislativas, bueno, muy brevemente, pues vamos a pensar, yo no pensaría en qué hacemos si simplemente no procede nada de la propuesta. Ojalá ya no estemos en ese escenario. Vamos a ver, pero creo que estamos en otro momento en donde la exigencia de esta reforma le da cierto momento y cierta fuerza y que va a pasar algo, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser los elementos negociables? Pues desde un punto de vista de los derechos humanos, pues no estamos hablando casi de temas negociables. ¿Cuál es la preocupación, sin embargo? La preocupación es esta tensión que siempre ha existido entre dar mayor protección o admitir o regularizar a mayores números de personas en Estados Unidos, pero a cambio de excluir a más personas en la frontera, a cambio de securitizar, a cambio de reprimir o hacer caso omiso a lo que esté pasando en los países de la región, ¿no? Entonces, más bien, ese es el tipo de negociación que hay que evitar. Y toca a todas y a todas, y especialmente a la población de este lado, desde luego, pero también a todos los actores de la región, presionar para que pues, a nadie se les ocurra ese tipo de intercambio. Yo creo que más que negociar en un paquete enorme y debilitar una parte
para poder aprobar todo el paquete. Yo creo que probablemente la estrategia sea avanzar con algunas partes y algunas propuestas más fáciles, entre comillas, como puede ser regularizar los Dreamers, es decir, personas protegidas por DACA, las personas que ya cuentan con un estatus protegido por haber dejado sus países por desastres o por conflictos, avanzar ciertas propuestas que tienen que ver con las visas de trabajo, ¿no? Reconociendo, porque sí estamos en un momento, por lo menos, de mayor reconocimiento del papel tan importante, tan esencial que desempeñan los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Entonces, creo que hay temas que más que negociarse, quitando otros temas, ojalá, puedan avanzar si es que no están dadas las condiciones para avanzar con una reforma tan integral. Pero también yo creo que no es momento de desmovilizarnos, hay que ser realistas, hay que recordar, pues claro, la historia, los intentos de reforma integral en la administración de Obama y antes de la administración de Obama. Pero siendo realistas, tampoco hay que pensar que no se puede, más bien es momento de presionar con todo para que sí se pueda o lo más posible se pueda, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí. Jorge, por favor. Yo muy brevemente, Miguel, porque coincido con elementos de la corresponsabilidad de todos los gobiernos. Me parece que eso es fundamental y tiene que haber un diálogo en esa visión de corresponsabilidad, de asumir, como ya dije, que cada país es, en principal, garante de los derechos de las personas. Eso me parece fundamental reiterarlo, porque no debe olvidarlo el gobierno de ningún país. Lo segundo es, definitivamente, me paso rápidamente, ¿qué pasaría si no prospera? ¿Qué planes? Me parece que eso se puede responder insistiendo en que independientemente de los resultados o adicionalmente a los resultados de lo que se logre en la administración Biden, cada país es responsable de garantizar la recepción de las personas que requieran la solicitud de asilo o refugio, las personas que decidan transitar. Y para esto, entonces, la importancia de generar los mecanismos transfronterizos para la atención de las personas en movilidad también se me hace que es algo fundamental. El gobierno mexicano tiene un gran avance. Tú hiciste referencia a la modificación. Bueno, tiene un avance y una gran muestra de disposición de seguir avanzando con la reforma de la Ley General de Migración. Fue fundamental este cambio que hicieron para el trato a niños, niñas y adolescentes. Es muy importante, pero eso no va a lograr concretarse y ser una política exitosa si las instancias que requieren cumplir con esa ley y que hoy están obligadas al cumplimiento de esa ley, tienen el presupuesto suficiente, por ejemplo. Tienen el presupuesto para atender infraestructura, para atender a la población, para capacitar al personal, para tener el personal suficiente. Son retos que hoy enfrenta el Estado también. Entonces, el gobierno mexicano, insisto, independientemente a la política de Estados Unidos, y el gobierno mexicano, como el de cualquier otro país, tiene que también trabajar en las propias políticas de su país y al interior para la atención de la población en movilidad. Ahí me quedaría para aprovechar si hay más preguntas. Muchísimas gracias a los dos por sus respuestas. Hay una parte fundamental que voy a coger de los dos que tiene que ver con la corresponsabilidad. A esta parte de la corresponsabilidad yo le quisiera agregar el apellido de en condiciones de igualdad. Me parece que es fundamental empezar a decir que la integración primaria tiene que ver con la integración cultural, política y económica a los lugares de origen. En ese sentido, habrá que sentarnos con los demás países en condiciones de igualdad. Comentar, por ejemplo, que además de las modificaciones a la ley de migración que se hicieron en México, también ya se hizo una propuesta de ley para atender el desplazamiento forzado interno, que no es una cosa menor. También hay una posibilidad ahí importante de que el desplazamiento forzado interno sea la antesala, por ejemplo, al sistema de refugio que, como se ha comentado con anterioridad, tiene que mejorarse tanto en México como en Estados Unidos.
Hay algunas preguntas más. La primera es de A.L. Lozano, que pregunta, ¿qué impactos tendrán en las nuevas leyes migratorias en México y Estados Unidos ante la violencia de traficantes de personas? Hay una pregunta que empieza con unas reflexiones de Juan de Dios Orea. Juan de Dios específicamente dice, el 29 de mayo del 2020, BOLA, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado conjunto sobre el tema de las expulsiones realizadas por las autoridades bajo el título 42. En este sentido, pregunta, ¿nos podrían mencionar si sigue vigente las medidas de expulsión bajo el título 42 durante estos meses del presidente Biden? ¿Y cuál ha sido o cuál es el estado actual de las expulsiones? Hay una tercera pregunta, y volveríamos a abrir los micrófonos, que hace Mónica Martínez y comenta, ¿qué recomendaciones harían al sistema estadounidense con respecto a la atención de niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados? Por favor. Bueno, respondo la pregunta para BOLA por lo menos. Sí, hoy por hoy sigue la política del título 42. En las órdenes ejecutivas de Biden, en la segunda ronda, hay una parte que sin decir explícitamente título 42 hace referencia a, en este mismo lenguaje, ¿no? De revisar, analizar con miras a modificar o terminar, ¿no? Está hablando de la revisión de una serie de políticas que tienen que ver con el control de la pandemia, ¿no? Pero hoy por hoy, en este momento, pues siguen las expulsiones. Ha habido mucha confusión en los últimos días y tampoco es que yo tenga toda la claridad porque creo que nadie la tiene. En ciertas partes de la frontera se ha informado en medios de comunicación de Estados Unidos que el gobierno mexicano ya no está recibiendo por lo menos a ciertas familias centroamericanas y más bien esas familias ya están entrando a Estados Unidos y luego hay fuentes del lado mexicano que dicen que hay algunos ajustes, pero en realidad no es así, que sí siguen recibiendo a familias expulsadas bajo el título 42. Bueno, entonces sí hay cierta confusión, pero sí, en estos momentos tanto el programa Quédate en México, si bien ya no se está aplicando a las personas que estén llegando, pues sigue vigente en el sentido de que pues siguen ahí miles de personas esperando en la frontera, sigue habiendo las expulsiones bajo el título 42, entonces esas realidades están vigentes y es una parte de lo que la administración de Biden está tratando también de comunicar, que hasta nuevo aviso, hasta que tengan sus procedimientos para atender a esa población, sí, esa sigue siendo la realidad. Ciertamente lo que estamos exigiendo es que avance lo más rápido posible el proceso de crear la infraestructura para poder procesar a esas solicitudes. Creo que no escuché del todo bien la primera pregunta que era sobre la violencia de traficantes y la otra que era sobre niñas. Creo que, bueno, la dejaré a Jorge. Sí, si quieren voy sobre eso. A ver, primero creo que definitivamente es fundamental y parte de lo que yo decía hace unos momentos respecto a que los estados, parte de los gobiernos, tienen que hacer mejoras en sus procesos de atención a población de movilidad. También incluye definitivamente el garantizar que todos los tipos de crímenes relacionados con el proceso y el flujo migratorio son visibilizados, atendidos y castigados, pues, ¿no? Sin importar incluso si es en realidad solamente el crimen organizado o también funcionarios públicos de cualquiera de los países que cometen alguna irregularidad. No dejemos de ver las recomendaciones que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en México hizo a la Guardia Nacional en el 2018, por ejemplo, ¿no? Fue relacionado justamente la primera recomendación a la Guardia Nacional fue recomendación relacionada con la atención a población de movilidad. Entonces es fundamental que sigamos viendo eso. También ha habido recomendaciones de la Corte Interamericana a países centroamericanos respecto al trato que también se ha dado en aquellos países. Entonces
Sí es fundamental revisión de la legislación y garantizar y tipificar todos aquellos elementos de crimen relacionados con la ruta, la atención y la recepción. Relacionado con los niñez no acompañada. Definitivamente es... creemos que hay dos elementos fundamentales y que hay una cosa que estamos... Uno primero tiene que ver con cómo se informa a la comunidad que busca transitar hacia los Estados Unidos sobre diferentes elementos que son fundamentales en carácter de información que sepan. Con esto nosotros estamos, por ejemplo, desde hace ya más de un año haciendo una campaña por diferentes mecanismos, redes sociales, distribuyendo directamente en las comunidades de origen en Centroamérica, cuáles son las dinámicas, primero las instituciones del gobierno mexicano que están presentes. Bueno, el gobierno, si lo hacemos en Nicaragua, cuáles son las instancias en el gobierno guatemalteco, las instituciones en el gobierno mexicano a las cuales pueden recurrir. Cuando entres a México, ¿a qué instancia recurre? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Qué información? ¿A dónde puedes buscar información? ¿Qué información, qué documentos es fundamental que traigas? Y esto lo menciono no solo para los niños, sino para todas las familias, porque es bien importante que las niñas, niños, adolescentes no acompañados tengan información en este sentido, de tal forma que puedan saber que hoy día el Sistema Nacional DIF es el sistema obligado a garantizar su protección en territorio mexicano y garantizar atención junto con las procuradurías especializadas. Pero el sistema DIF puede acompañar este proceso. Por un lado, respecto a Estados Unidos, lo que estamos haciendo ahora, bueno, y también informarles que es importante que tengan la información de contacto de sus familiares en Estados Unidos, si es que tienen familiares o conocidos o gente que va a poder establecer acuerdos administrativos con el gobierno americano para buscar estos elementos, idealmente la reunificación familiar o poder ser una persona adulta de contacto con la cual se puedan hacer algunas referencias o poder tener la comunicación con sus familiares en el país de origen. Lo que es un hecho es que estamos también incidiendo muy fuerte para que justamente los espacios de atención que el gobierno americano provea a las personas menores de edad que no estén acompañadas en territorio norteamericano cuenten con condiciones dignas, adecuadas y que de verdad garanticen la protección integral a todos los niños y niñas. Y es por eso que estamos trabajando ya con albergues en el lado sur de los Estados Unidos para que puedan servir como espacios alternos. Albergues controlados por organizaciones muy capacitadas, monitoreadas, vigiladas, de tal forma que podamos estar ofreciendo alternativas al gobierno de soporte a sus propias acciones en el territorio americano para la protección de esta población infantil. Ahí me quedo, Miguel. Pues muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntas, sin embargo, por su tiempo y respeto a los tiempos de los demás, me gustaría ir empezando a cerrar este espacio, por supuesto convocándolos a una reflexión final. Me parece interesante que el escenario en principio se presenta como halagüeño, sin embargo, no es suficiente esperar. Hay una convocatoria de ambos ponentes a actuar, a analizar, a compartir responsabilidades y asumir de forma paritaria los costos de los retos comunes. Pusieron diferentes bloques, diferentes puntos de análisis que ustedes hacen, me parece que amplían el crisol y pone a la migración y a la movilidad humana no solo como un sujeto que se desplaza del punto A al punto B, sino que lo pusieron como un proceso muchísimo más complicado, que en términos específicos de la irregularidad los hace más vulnerables, que ya vimos incorpora otros actores, y que han mostrado existen fallos estatales que se deben subsanar. Insisto, la parte de la corresponsabilidad, la parte de la igualdad, la parte de centrarnos en ver qué es lo que está haciendo Biden, no solo como espectadores, sino como actores en una realidad que nos toca a todos como región. Me parece que incluso el término región tendríamos que empezar a echar otro análisis mucho más complicado, si en realidad somos región, si no somos región, etcétera, ¿no? Me parece que solo queda
celebrar este espacio, que podamos escucharles, que podamos ver lo que comentaron en prácticas, lo que saben de otros países. Yo quisiera agradecer nada más a Stephanie Brewer y a Jorge Vidal por sus valiosas participaciones y reflexiones. Es evidente que están hablando desde la experiencia y desde un análisis muchísimo más detenido. De nuevo, gracias a los ponentes y a quienes siguieron la transmisión. Invitarlos a que se sumen mañana al segundo día de este seminario internacional. Mañana vamos a tener la participación de expertos en instituciones académicas para reflexionar sobre los impactos de esta nueva agenda migratoria. Mañana nos acompaña Camelia Tigau del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escucharemos también a Claudia Masferrer del Colegio de México y Andrew Seeley de MPI. Pueden consultar este y otros eventos que hemos realizado en nuestra página de Facebook y en nuestra página web, politicamigratoria.gov.mx. Ahí están las publicaciones que comentamos, se las haré llegar y las subiré a este chat. Está la estadística migratoria oficial y otras iniciativas en materia de política migratoria y derechos humanos que vale la pena consultar. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, Jorge. Hay muchas cosas que se quedaron sobre el tintero que tendremos oportunidad de discutir. Esperemos ya en persona. Si no es así, aunque sea que nos reunamos otra vez por Zoom. Si les parece, los invitaría a que hicieran cada uno de ustedes una reflexión final, una invitación final, y con eso cerraríamos este primer día del seminario. Entonces, arrancaremos en el orden de participación. Stephanie, por favor. No, pues nuevamente muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Y sí, pues sigamos en contacto, porque lo cierto es que en este momento hay señales de mucha esperanza, hay ya preocupaciones porque sentimos que ya hemos vivido estos ciclos de esperanza y de lucha. Pero lo cierto es que lo que nos va a mostrar realmente el rumbo de estas políticas de la transición son las acciones. O sea, las acciones hablarán más que las palabras, más que incluso las órdenes, más que las propuestas legislativas y las realidades. Porque incluso, como todos hemos mencionado, los factores, los motores de la migración, pues no dependen tanto de las políticas de Estados Unidos ni de las decisiones de los gobiernos de tránsito. A veces depende de las condiciones en los países de origen en un primer momento, y son factores que obviamente van a seguir provocando cambios y retos en esta realidad en estos años. Entonces creo que ojalá mantengamos el análisis y la coordinación para buscar esos avances, no solo para revertir el desastre que fue la administración de Trump, sino para avanzar y construir de una vez, finalmente, un sistema realmente respetuoso, adecuado para la migración en la región, si es que es región, pero digamos en el continente. Yo inicio con una reflexión que me parece fundamental. Hoy estamos con la oportunidad, la mayoría de las personas que hoy estemos aquí, de poder generar cambios desde una posición en una organización internacional, en una instancia pública. Pero creo que más allá de la posición que hoy tenemos, muchos estamos convencidos como un fin de vida el poder trabajar para modificar las condiciones de la población de movilidad y garantizar el cumplimiento de derechos. Mi invitación va en ese sentido, y mi invitación va en realidad a que podamos también trabajar en sensibilizar a las personas con las que convivimos normalmente, tanto adultos como niños, niñas, adolescentes, a poder reconocer la situación que justamente viven todas las personas en movilidad en sus países de origen, y que como receptores seamos anfitriones de estas personas en nuestro país, que encontremos mecanismos para poder ofertar un espacio que reciba y haga un uso adecuado, y no lo digo de manera irrespetuosa, sino aprovechemos y potencialicemos las capacidades que todas las personas en movilidad también tienen.
Hay personas con muchísima experiencia técnica, profesional, que está buscando esta movilidad y que es también un elemento y un recurso a sumar a nuestro país. Agradezco, Miguel, y a la Unidad de Política Migratoria la invitación y sin duda la importancia y reconocer la importancia de su trabajo para generar estos espacios de reflexión y para todos los estudios que van trabajando también, porque también ese es un elemento fundamental. La visibilización del fenómeno a todos los niveles es muy importante para lograr generar esta sensibilización y generar cambios de fondo. Y muchas gracias por estas 2 horas de conversación. Muchísimas gracias a los dos. Voy a cerrar con las palabras que manda la jefa de unidad, que como comentamos, está asistiendo. Dice, bueno, muchísimas gracias. Agradezco a los ponentes que nos acompañan, así como a quienes estuvieron pendientes en este primer acercamiento a la política migratoria como una realidad que compartimos ambos países y que toca la vida de todas y de todos. Por nuestra parte, dice Rocío González Higuera, seguiremos trabajando para hacer de este país un lugar hospitalario y de la migración, como comanda el presidente, una opción y no una obligación. No más migración por hambre. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas y nos encontramos mañana. Mención especial merecen nuestros ponentes. Hasta mañana, descansen, buenas tardes.